Muchos cristianos creen que Jesús era pobre, y esto es por malinterpretar algunos pasajes de la Biblia. Pero, analizando ciertos textos de las Escrituras, vamos a ver que la evidencia es totalmente contraria. Más bien, parece ser que Jesús en su ministerio movió bastante dinero, que si bien no lo usó para satisfacer deseos personales, sí tuvo siempre lo necesario para vivir cómodamente. La mayoría piensa que Jesús era pobre en base a un solo versículo de la Biblia, que es Mateo 8:19, donde dice: Entonces se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús dijo que no tenía dónde recostar cabeza. Y por esto muchos piensan que Jesús no tenía casa o que tenía una casa muy humilde, pero leamos atentamente. ¿Dice eso realmente? ¿Dice Jesús acá que no tenía casa o que su casa era muy humilde y no tenía una habitación o una cama donde dormir? ¿Dice el versículo esto o no? Para entender lo que Jesús dijo, tenemos que entender el contexto del versículo, el contexto de todo el pasaje y el contexto también cultural. Acá vemos que vino un escriba, que era un maestro de la ley, queriendo seguirle. Los maestros de la ley en aquellos tiempos generalmente eran personas bien posicionadas socialmente. Muy probablemente este hombre tenía esposa, hijos, un hogar. Estos hombres tenían un círculo de influencia donde hablar sobre las escrituras y predicaban semanalmente en una sinagoga, el lugar de reunión de ellos. Por otro lado, Jesús estaba yendo de ciudad en ciudad predicando la palabra. No se quedaba en un mismo lugar mucho tiempo. Iba durmiendo en las casas de gente que le daba su lugar para dormir. En ese sentido es que Jesús dice que no tenía dónde recostar cabeza, no tenía un lugar fijo donde él se iba a dormir, no se quedaba todo el tiempo en un lugar. Jesús estaba yendo de ciudad en ciudad predicando la palabra. No se quedaba mucho tiempo en un solo lugar. Y entonces iba buscando las casas de gente que le ofrecía lugar para dormir. En aquellos tiempos, muchos de los israelitas solían construir a propósito una habitación de huéspedes para alojar a gente que se quisiera quedar a dormir. Por lo tanto, es muy probable que Jesús usara esas habitaciones de huéspedes en distintas ciudades donde lo recibían. Entonces, en ese sentido, Jesús no tenía un lugar donde recostar la cabeza fijo, sino que se iba acostando, iba durmiendo en distintos lugares. Y no es que Jesús fuera tan pobre como para no tener casa, sino que él está diciendo a este hombre que si lo quería seguir, su estilo de vida ya no iba a ser el mismo, no iba a ser el estilo de vida sedentario, donde él iba a un lugar, enseñaba y volvía a la casa y veía siempre a su esposa, a sus hijos o sus amigos. Jesús le está advirtiendo que iba a tener que cambiar por completo el estilo de vida si lo quería seguir a todos lados. Nada en este contexto nos dice que Jesús era pobre. Sin embargo, nosotros tenemos que averiguar en otros pasajes de la Biblia si tenemos algún indicio del estado económico de Jesús. Mateo 2:11 nos dice que los magoi o magi en griego, que no son magos como está traducido en la Biblia, sino que era un grupo de estudiosos de las estrellas, le trajeron a Jesús, después de haber nacido, oro, incienso y mirra. Eso significa que ya tuvo una buena provisión desde su mismo nacimiento, porque con muy poco oro se podía pagar decenas de años de trabajo de una persona. Así que el oro podría haber provisto para toda la familia de Jesús, no solamente para Jesús, alimento, sustento y un buen lugar donde vivir durante varios años. En Lucas 8:2 leemos: y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y muchas otras, le servían con sus bienes. Quiere decir que estas mujeres estaban donando dinero a Jesús. Y fíjense que menciona a Juana, que dice que es mujer de Cusa, administrador de Herodes. O sea, era la esposa de alguien de mucho poder, de mucho dinero, de una posición social muy alta.
Así que muy probablemente esta mujer podía aportar bastante dinero, bastantes bienes a la causa de Jesús. Quiere decir que en su ministerio Jesús tuvo gente que le donaba dinero y entre ellos había mujeres que le estaban donando también dinero o bienes para su ministerio. Veamos otros indicios. Juan 12:6 nos dice que Judas llevaba la bolsa, la cual era una caja, en realidad no una bolsa, donde se guardaba el dinero de las ofrendas. Juan dice que Judas robaba de esas ofrendas y Hechos 1:18 nos dice que con el salario de su iniquidad Judas compró un campo. Sabemos que esta iniquidad no se refiere a la traición a Jesús, porque ese dinero lo devolvió. El dinero de la traición a Jesús, Judas lo devolvió. Entonces, ¿con qué dinero compró el campo? Lo compró con dinero que estaba robando de las ofrendas, porque Judas era el encargado de esas ofrendas. Ahora bien, pensemos esto, ¿cuánto dinero de ofrendas debía haber para que Judas pudiera robar lo suficiente para comprar un terreno y que los discípulos no lo notaran? Evidentemente estaba recibiendo bastante dinero de ofrendas Jesús. Tenemos otro indicio más en Juan 19:23, que nos dice: cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron los vestidos de él e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Además, tomaron la túnica, pero la túnica no tenía costura, era tejida entera de arriba abajo. Por eso dijeron uno a otro: no la partamos, más bien echemos suertes sobre ella para ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: partieron entre sí mis vestidos y sobre mis vestiduras echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Los soldados acostumbraban a partir la ropa de los crucificados y quedarse cada uno con una parte. Pero no quisieron partir la túnica de Jesús porque no tenía costura. Era tejida entera de arriba abajo. Ese tipo de túnicas era de la más alta calidad. Es como si hoy alguien llevara un traje del diseñador más caro, más top, y se lo quitasen unos delincuentes. Los delincuentes no van a querer romper el traje porque vale mucho dinero, van a querer o sortearlo entre ellos o venderlo todo entero. Entonces esto pasó con la ropa de Jesús, era tan valiosa que los soldados no quisieron romperla, quisieron sortearla para quedarse con la ropa entera. Entonces, si bien la túnica pudo haber sido un regalo, no necesariamente es que Jesús se la compró, pero estaba llevando ropa de la más alta calidad. Evidentemente Jesús vestía bien para su época. Lucas 9:12 dice: el día comenzó a declinar y los 12 se acercaron a él y le dijeron: despide a la gente para que vaya a las aldeas y los campos de alrededor y se alojen y hallen comida, porque aquí estaremos en un lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este pueblo. Porque eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Y presten atención al versículo 13. Los discípulos dijeron que solo tenían 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros y compremos. No dijeron: no tenemos dinero para comprar, sino que dijeron: no tenemos acá la comida, tendríamos que ir a comprar. Eso quiere decir que tenían dinero para comprar comida para 5.000 personas. O sea, los discípulos no dicen que no tienen dinero, sino que le preguntan a Jesús qué hacer. Pero la respuesta nos da a entender que ellos sí tenían el dinero para hacer la compra. ¿Y cuánto dinero tenían que tener para comprar comida para 5.000 personas? Sin duda, bastante dinero. Entonces vemos evidencia de sobra que nos muestra que Jesús tenía mucho dinero para su ministerio. No era pobre, obviamente, él no usó ese dinero del ministerio para sí mismo, no se compró lujos, no se compró como se comprarían ahora algunos líderes cristianos, un auto deportivo, un reloj Rolex y un avión privado. Jesús usó obviamente ese dinero para lo necesario para su ministerio, que aparte tampoco le iba a servir comprarse muchas cosas porque iba a tener que sacrificarse en poco tiempo. Entonces, ese dinero lo recibía de ofrendas de la gente.
Lógicamente, con todos los milagros y sanidades y liberaciones que él hacía, es de esperar que mucha gente quisiera darle de sus bienes en agradecimiento. Y además ayudó a gente de la alta sociedad, como Zaqueo, como Nicodemo, como José de Arimatea, como el centurión romano. Toda esa gente a la que Jesús ayudó era gente de muy buena posición económica en su tiempo. Y es súper lógico que Jesús haya recibido mucho apoyo económico de esas personas. Y aún su sepultura fue como la de un rey a causa del arreglo de especias que hizo Nicodemo. Un buen servidor de Cristo puede vivir de su trabajo si la gente le da la ofrenda, y no está mal que viva bien y con los recursos suficientes si lo hace honestamente trabajando para el Señor. Pablo dice que el anciano que gobierna bien se ha tenido digno de doble honor en 1 de Timoteo 5:17. Y esto se refiere específicamente a un servidor de Cristo que esté haciendo bien su trabajo, debería tener el doble de salario o debería ser considerado como digno de un doble salario o ingreso por su servicio. Por supuesto, la Biblia no nos dice cuánto debería ganar un buen ministro, pero al decir esto, Pablo da a entender que está bien que un ministro fiel en su servicio pueda no solo sustentarse con las ofrendas, sino también tener un cierto bienestar económico. Pero esto no tiene que tomarse como excusa para justificar la riqueza deshonesta de muchos falsos líderes cristianos hoy. Jesús denunció constantemente a los fariseos que torcían la palabra para obtener ganancias deshonestas y señaló que ellos servían y amaban el dinero y que estaban obrando para su padre, el diablo. Los que se dicen líderes cristianos, que hacen toda su obra para ganar dinero, en realidad no están obrando la voluntad de Dios, sino la del diablo. Se sirven a sí mismos y no a Dios. Estos manipulan a las escrituras, les dicen a la gente lo que quieren oír y están continuamente motivando a la gente a dar dinero, ya sea causando miedo y condenación porque le dicen que si no dan dinero están robando a Dios, haciendo un mal uso y una mala interpretación del texto en Malaquías, o también diciéndole a la gente que no van a ser bendecidas si no dan dinero, o que pueden perder la salvación si no dan dinero, o que si no pueden dar en realidad es porque son tacaños y son malas personas o malos creyentes. O también a veces usan el ejemplo de la viuda pobre para mostrar la poca fe que tienen por no dar lo poco que les queda. También hay algunos que hablan de pactar con Dios dando dinero o hacen promesas vacías de prosperidad a los que dan dinero. Pero todas estas cosas no vienen de las Escrituras. Hay decenas y decenas de formas en las que se manipulan las Escrituras para tratar de impulsar a la gente a dar dinero de forma inapropiada. Entonces, ¿cuál sería la forma apropiada de dar? Como dice 1 Corintios 9:7, hay que dar sin tristeza, no pensando que es una obligación, sino alegremente. Hay que dar porque estamos bendecidos y queremos bendecir a otros. Una persona que quiere dar puede dar para ayudar a alguien que está en pobreza o necesidad, puede dar para comprar material para la difusión de la palabra, o también puede dar para ayudar o sustentar el trabajo de un ministro que es fiel. Puede elegir en qué quiere dar su dinero, pero siempre tiene que ser voluntariamente y siempre tiene que partir de un corazón que está bendecido y que quiere bendecir a alguien más. La forma correcta de dar es con ese corazón agradecido primero a Dios y luego al que está sirviendo a Dios. Es posible, como dije antes, dar dinero para ayudar a los pobres, para comprar cosas que sean necesarias para la obra de Dios, pero también para el trabajo de un ministro fiel. Y eso tiene que estar en la conciencia de cada uno, el deseo que cada uno tenga. Pero no solo damos dinero, también podemos dar de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestro cariño o compañía para una persona, de nuestro conocimiento, de nuestro tiempo, de nuestra atención, de nuestra oración. Hay muchas cosas que podemos dar. Cada uno tiene que dar de aquello que abunda. Si te falta dinero, no des dinero, pero si te sobra tiempo, puedes dar tiempo. Si te sobra conocimiento, puedes dar conocimiento. Cada uno que dé de aquello en lo que abunda, y así todos nos edificamos mutuamente. Cerramos con Hebreos 13:15, que dice: así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios,
que confiesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis, porque tales sacrificios agradan a Dios.